Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española concluye su reunión con la mirada puesta en la evangelización de nuestro país y la esperanza de que la visita del Papa León XIV contribuya a esta misión. Mientras tanto, Irán entrega una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear al inicio de la tercera ronda de negociaciones con Estados Unidos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. Los obispos de Europa auspician la creación de un coordinador para la lucha contra el odio anticristiano en toda la Unión Europea. En Birmania, miles de fieles peregrinan al santuario de Nuestra Señora de Lourdes de Rangún para rezar por la paz en la nación. La diócesis de Segorbe-Castellón presenta un documento para la protección de menores frente a la pornografía y contenidos violentos. El obispo de Cuenca participa en Luchente en los actos del 787 aniversario del Milagro de los Corporales. La Unión Europea pide a Ucrania que repare el oleoducto de Druzhba, mientras Croacia ofrece una ruta alternativa. Corea del Norte rechaza retomar las relaciones con Corea del Sur y afirma que podría llevarse bien con Estados Unidos si Washington reconoce su estatus nuclear. En España, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía advierte de los riesgos de que Adif no haya seguido la cadena de custodia de las pruebas en un accidente de Adamuz. El Congreso de los Diputados vota por segunda vez la revalorización de las pensiones y otro decreto con el escudo social. Y en deportes, el Real Madrid vence al Benfica y se clasifica para los octavos de final de la Champions League. La Conferencia Episcopal Española ha informado esta mañana de los trabajos que han realizado los obispos de la Comisión Permanente durante la reunión que han mantenido esta semana. Una reunión que comenzó el martes y concluyó ayer y que ha estado marcada por el anuncio de la confirmación de la visita del Papa León XIV a España. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, en la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la institución, ha explicado cómo se han desarrollado los asuntos abordados por los obispos. En primer lugar, ha explicado que la Comisión Permanente ha dado el visto bueno a las líneas pastorales para el próximo cuatrienio y que lleva por título Poneos en camino. Partiendo de la experiencia de peregrinación que ha hecho la Conferencia Episcopal desde sus orígenes y poniendo especial mirada en el presente, aborda, entre otras cosas, las prioridades para el discernimiento y la acción. Entre ellas destacan la evangelización, la celebración del domingo y la reflexión sobre la Iglesia en el territorio. Como ha indicado Monseñor García Magán, el texto será publicado próximamente en la web de la Conferencia Episcopal. Asimismo, ha precisado que se podrá complementar con las aportaciones del Santo Padre para nuestro país. Estas líneas pastorales también quedan de alguna forma abiertas en el sentido para ser complementadas, integradas con el mensaje que Su Santidad el Papa León XIV pues nos va, si Dios quiere, a brindar próximo mes de junio a todas las iglesias de España y a todas las realidades eclesiales de España y a toda la sociedad. Por otro lado, los obispos han estudiado las propuestas para la puesta en marcha de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal. A su vez, la Comisión Permanente ha aprobado la nota doctrinal de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre el papel de las emociones en la experiencia de la fe. También ha aprobado la creación de un departamento para las relaciones con el Islam, dentro de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Y con este nuevo departamento se quiere dar respuesta a los retos pastorales que está planteando el crecimiento de la presencia de fieles musulmanes en España.
pues entre ellos el acompañamiento a familias con disparidad de culto, donde un cónyuge es cristiano y el otro o la otra es musulmana, la formación de sacerdotes, seminaristas, laicos para ese diálogo. En este sentido se habló que ha habido hay sacerdotes ya en España que han estudiado en el Pontificio Instituto de Estudios Árabes y Islámicos de Roma, ya conocido por el PISAI. Hay otros que están en el proceso, o sea que los obispos tenemos esa conciencia de la necesidad de personas formadas en ese ámbito. También la elaboración de materiales catequéticos para catecúmenos que procedan del Islam y el fortalecimiento de relaciones institucionales con representantes de asociaciones y agrupaciones islámicas. Mientras, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha llevado a la permanente un plan para impulsar la pastoral del deporte en las diócesis de España y otro para el trabajo del Consejo General de la Iglesia en la educación durante los 2 próximos años. Por su parte, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha presentado una reflexión sobre los ministerios laicales instituidos. Además, se ha planteado la posibilidad de crear nuevos ministerios laicales por parte de la Conferencia Episcopal. Entre otros asuntos, el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalad, ha adelantado los detalles de la campaña de la Renta 2026, titulada Línea 105, por tantos, próxima parada. Se ha adelantado antes de su lanzamiento, que será el próximo mes de marzo. Entre otros temas del orden del día, la permanente ha aprobado el temario de la próxima asamblea plenaria. Será del 20 al 24 de abril y en cuanto al capítulo de nombramientos, entre ellos han nombrado al padre Raúl Tinajero, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como nuevo director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Sustituye al sacerdote Luis Manuel Romero. Todos los nombramientos y la información íntegra de esta rueda de prensa están disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española. Y tras la exposición de los trabajos de la permanente, Monseñor García Magán ha respondido a las preguntas de los periodistas, muchas de ellas relativas a la próxima visita del Papa León XIV a nuestro país. Aunque, como ha reiterado el prelado, todavía no se ha publicado el programa del viaje, tienen la esperanza de recibir la visita del pontífice a la sede de la Conferencia Episcopal al coincidir con una efeméride significativa. Este año estamos celebrando una efeméride importante, que son los 60 años de creación de la Conferencia Episcopal. Y entonces, sin hacer ningún spoiler, teníamos pensado algún tipo de celebración sencilla. No son 50 años, 25, 75, que son así números más redondos, pero 60 también tiene su redondez. Entonces, habíamos pensado tener algunos actos a lo largo de este año. Qué mejor acto para conmemorar esos 60 años que contemos con la visita del Papa, ¿no? Por otro lado, la Diócesis de Canarias ha ofrecido una rueda de prensa ayer tras confirmarse que este será uno de los lugares que visitará el Santo Padre. Así comunicaba la alegría de la Iglesia su obispo, Monseñor José Mazuelos. Una grata noticia saber que se confirma ya la Santa Sede da por hecho que viene el Santo Padre y no solamente viene a Madrid y Barcelona, sino de toda la diócesis de España ha elegido también Canarias. Es una bendición. Podemos mirar cómo hay tantos sitios donde se podría haber ido y sin embargo ha querido poner la mirada en Canarias y venir a Gran Canaria y a Tenerife, a las 2 diócesis. Bueno, pues una bendición de Dios y una alegría ya confirmada. Ahora nos queda, podemos decir que hemos subido un peldaño, nos queda otro peldaño, que es, cómo vamos a organizar el programa cuando venga el Santo Padre. Y eso sí que tenemos todavía que estar a la espera de Secretaría de Estado. Mientras tanto, la Iglesia en España sigue trabajando en la organización de este primer viaje apostólico del Papa León XIV a nuestro país. La Conferencia Episcopal ha confirmado que ha hecho una solicitud a las presidencias del Congreso y el Senado para una sesión conjunta con el Santo Padre, por indicación de la Santa Sede. Desde Radio María seguimos unidos en oración por los frutos de la visita del Papa a nuestra nación.
Y cambiamos de asunto. Irán y Estados Unidos han reanudado hoy en Ginebra una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Es la tercera que mantienen este año con la mediación de Omán en un clima de alta tensión por el riesgo de una intervención militar estadounidense. Las delegaciones retoman el diálogo sobre la base de los entendimientos alcanzados en las reuniones anteriores con Teherán, presentando una propuesta escrita que busca combinar el levantamiento gradual de sanciones con el reconocimiento de su derecho al uso civil de la energía nuclear. Mientras, Washington insiste en limitar de forma verificable el enriquecimiento de uranio y en imponer controles más estrictos al programa nuclear de Irán, mientras mantiene sobre la mesa la opción militar en caso de que fracase la vía diplomática. El presidente Donald Trump ha advertido de una última oportunidad ante un posible despliegue naval masivo en Oriente Próximo, aunque ambas partes expresan preferencia por la diplomacia pese a las desconfianzas mutuas. Noticias de la Iglesia en el mundo. Los obispos de Europa han auspiciado la reciente resolución del Parlamento de Estrasburgo que insta a la Comisión Europea a nombrar un coordinador para la lucha contra el odio anticristiano en la Unión Europea. Según esta resolución, la religión cristiana sigue siendo la confesión más perseguida en el mundo hoy, con más de 380 millones de personas afectadas. En este contexto, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea han sugerido a la Comisión Europea que sustituya la expresión cristianofobia que aparece en la resolución por odio anticristiano, no solo para garantizar la continuidad con los instrumentos ya existentes en Europa, como los previstos para la protección de comunidades musulmanas, sino también para evitar asociar la iniciativa en cuestión al controvertido concepto de fobia, según aclaran los prelados. En concreto, el futuro coordinador europeo debería encargarse de denunciar casos concretos de discriminación, intolerancia y violencia contra las comunidades cristianas de la Unión Europea. El pasado mes de noviembre, con motivo de la cumbre anual entre la Unión y las autoridades religiosas, el presidente de la Conferencia Episcopal Escandinava y uno de los vicepresidentes de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Monseñor Czesław Koson, señaló la urgencia de una acción institucional europea inmediata, dijo, para combatir el odio contra los cristianos. Esa misma semana, el asesor de la Comisión para las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, Alessandro Calaño, intervino en una reunión del Parlamento Europeo sobre libertad de religión, credo y conciencia. Allí animó a las instituciones de la Unión Europea a no tener miedo de adoptar medidas valientes, dijo, para proteger a los fieles cristianos en Europa de la intolerancia, la discriminación, el odio y la ignorancia, nombrando a un coordinador de la Unión para combatir el odio anticristiano. Por su parte, el pasado mes de enero, el Papa León destacó una sutil forma de discriminación religiosa contra los cristianos, que está extendiéndose incluso en países donde son mayoría numérica, como Europa o América. Y nos vamos a Birmania. En medio del conflicto civil que vive esta nación, los fieles han comenzado una cuaresma refugiándose en una vida intensa de oración, ayuno y caridad. Y para implorar la paz, los católicos birmanos procedentes de todas las diócesis del país han vivido su peregrinación mariana nacional, que en esta ocasión ha llegado a su 124 edición. Miles de peregrinos se han reunido en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, perteneciente a la archidiócesis de Rangún. Allí han celebrado 9 días. En este santuario, los fieles se han encomendado de nuevo a la Virgen María y han recibido la invitación a convertirse en constructores de paz en una nación herida por los conflictos y las divisiones. La celebración ha concluido con una solemne misa de acción de gracias presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Birmana, el cardenal Salsbo, quien ha subrayado la profunda necesidad de reconciliación que vive su país. Noticias de la Iglesia en España.
La diócesis de Segorbe-Castellón ha presentado recientemente el documento titulado Protección de los menores frente a la pornografía y contenidos violentos. Se trata de un texto elaborado tras varios meses de trabajo coordinado que ofrece criterios, orientaciones y propuestas concretas ante el creciente impacto de estos contenidos en niños y adolescentes. En una carta remitida a toda la diócesis con motivo de la publicación del documento, el obispo diocesano, Monseñor Casimiro López, advierte de que nos encontramos ante uno de los desafíos educativos y pastorales más graves y urgentes de nuestro tiempo. Además, el purpurado subraya que el acceso muy frecuente y en edad cada vez más temprana a la pornografía y a contenidos violentos por medio de dispositivos digitales está afectando profundamente al desarrollo afectivo, psicológico y espiritual de niños, adolescentes y jóvenes. Más noticias. El obispo de Cuenca, Monseñor José María Yanguas, ha participado esta semana en los actos litúrgicos conmemorativos del 787 aniversario del Milagro de los Sagrados Corporales. Como informan desde la diócesis, la presencia del prelado en el monasterio del Corpus Christi de Luchente, en Valencia, ha servido para estrechar los vínculos entre las distintas sedes que custodian este legado eucarístico. En este marco, Monseñor Yanguas ha presidido una Eucaristía en la que han participado fieles de Luchente, Daroca y Carboneras de Guadalzaun. De acuerdo con estas diócesis, la asistencia del prelado a la celebración responde a la estrecha relación histórica que une a la provincia de Cuenca con este prodigio. Como explican desde el obispado, el acontecimiento de 1239 dio lugar a un eje de devoción que conecta tres puntos fundamentales: Luchente como escenario original del milagro, Daroca en Zaragoza, lugar de custodia de los corporales, y Carboneras de Guadalzaun en Cuenca, donde se venera la Santa Hijuela. En plena reconquista del Reino de Valencia, en la localidad valenciana de Luchente, se produjo el conocido como Milagro de los Corporales de Daroca. Durante la celebración de la Santa Misa, las formas consagradas comenzaron a sangrar, quedando impregnados de sangre los corporales. Aquel prodigio dio origen a una de las devociones eucarísticas más importantes de España y está íntimamente ligado al nacimiento de la festividad del Corpus Christi. El lienzo menor que cubría el cáliz en el momento del milagro fue trasladado a tierras conquenses por un caballero tras la batalla, convirtiendo a la diócesis de Cuenca en depositaria oficial de una de las reliquias del suceso. Con su participación, Monseñor Yanguas respalda el hermanamiento entre las tres localidades y la promoción de esta ruta de fe compartida. Información internacional. La Unión Europea ha instado a Ucrania a acelerar las reparaciones del oleoducto Druzhba, dañado el 27 de enero por un ataque ruso que interrumpió el suministro de petróleo a Hungría y Eslovaquia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido en la visita a Kiev que se actúe con urgencia para mitigar el impacto en la seguridad energética europea, mientras la portavoz Anna-Kaisa Ikonen confirmó que no hay riesgos a corto plazo gracias a las reservas de 90 días en ambos países. Ucrania afirma estar realizando trabajos de reparación pese a las amenazas rusas continuas, pero el presidente Volodymyr Zelensky advierte de que el proceso no es rápido debido a los ataques reiterados en su infraestructura energética y rechaza presiones políticas de Hungría y Eslovaquia. Y mientras tanto, Ucrania ha denunciado un nuevo ataque masivo con cientos de misiles y drones desde Rusia contra infraestructuras de generación eléctrica y térmica en varias ciudades ucranianas. El ministro de Exteriores ucraniano ha condenado la ofensiva como un acto de terror por parte de Moscú, que ha afectado a Kiev, Kryvyi Rih, Zaporilla y Kharkov, dejando daños en edificios residenciales, cortes de calefacción para 500 viviendas en Zaporilla y al menos 14 personas heridas en Kharkov. Sibiga criticó el veto húngaro a nuevas sanciones de la Unión Europea y ha pedido más ayuda militar occidental, mientras lamenta la presión sobre Ucrania para reparar el oleoducto en medio de los bombardeos.
Y también les contamos que Rusia ha entregado a Ucrania 1.000 cadáveres de soldados ucranianos a cambio de 35 cuerpos de militares rusos en un nuevo intercambio humanitario acordado en el marco de las negociaciones de Estambul. Vladimir Medinsky, asesor del Kremlin y negociador ruso, confirma la operación en las redes sociales, que se produce casi un mes después de una entrega similar el 29 de enero, donde Moscú transfirió otros 1.000 cuerpos ucranianos por 38 rusos. Ucrania aún no ha emitido una reacción oficial, pero estos canjes humanitarios persisten a pesar del estancamiento general de las conversaciones de paz, facilitados por Cruz Roja Internacional y centrados en cuestiones como la repatriación de restos y de prisioneros. Y en el contexto internacional de esta guerra rusa en Ucrania, Lituania ha aprobado su nueva estrategia de seguridad nacional para responder, dicen, a los cambios fundamentales en el panorama europeo y global provocados por el conflicto. El gobierno se compromete a elevar el gasto en defensa al 5 o 6% del Producto Interior Bruto para el año 2030. También se propone modernizar sus fuerzas armadas, mantener ayuda a Ucrania equivalente al 0,25% de su PIB y reforzar la presencia de tropas de OTAN, Estados Unidos y Alemania en su territorio. La primera ministra y el ministro de Defensa de Lituania destacan que este plan busca aumentar la resiliencia ante amenazas híbridas y consolidar a Lituania como actor fiable en el flanco este de la OTAN. Cambiamos de asunto. La primera ministra de Islandia ha anunciado que el país celebrará en los próximos meses un referéndum para decidir si se abren conversaciones de cara a su posible adhesión a la Unión Europea. Así lo ha señalado en una rueda de prensa junto al primer ministro polaco en Varsovia. La primera ministra de Islandia, que ha indicado que por el momento no se ha acordado una fecha definitiva, asegura que esta iniciativa busca abrir una oportunidad para que el país esté más integrado con Europa. Por su parte, Donald Tusk opina que en tiempos de gran incertidumbre geopolítica, una mayor integración entre estados con ideas afines sería beneficiosa, especialmente en el ámbito de la seguridad. Islandia abandonó las negociaciones para unirse a la Unión Europea en 2013, después de 4 años. El país nórdico formó parte del espacio sin fronteras europeo Schengen, del Área Económica Europea y de la Asociación de Libre Comercio Europea, además de ser uno de los miembros fundadores de la OTAN en el año 49. Salimos de Europa, hablamos ahora de Corea del Norte, que ha endurecido su postura frente a su vecina del sur, mientras abre una puerta condicionada al diálogo con Washington en un contexto de crecientes tensiones en la península coreana. Kim Jong-un condiciona cualquier negociación con Estados Unidos a que abandone su política hostil y reconozca el estatus nuclear de Pyongyang, consagrado en su constitución, tras reafirmar en el Congreso de los Partidos de los Trabajadores su rechazo total a Corea del Sur, calificada como de entidad hostil, y también anunciar la ampliación de un arsenal con nuevos misiles balísticos intercontinentales y armas tácticas. En respuesta a todo esto, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha insistido en la necesidad de diálogo para normalizar las relaciones. Aboga por dejar atrás confrontaciones pasadas, priorizar la confianza mutua mediante canales de comunicación y evaluar si amenazas previas han favorecido la estabilidad pese al veto norcoreano y las recientes maniobras militares y ensayos balísticos de Pyongyang. Y cambiamos de asunto. Les contamos ahora que en Haití se ha aprobado un contrato por 542 millones de dólares para reforzar la seguridad en su frontera con República Dominicana. La Corte Superior de Cuentas ha firmado el acuerdo con Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, que incluye vigilancia satelital, drones, escáneres, helicópteros y escáneres móviles en puertos y pasos fronterizos. Todo ello con duración de 10 años para combatir así el contrabando, fraude fiscal y la delincuencia transnacional. El primer ministro, Alix Didier Filsamine, enfatiza que controlar la frontera es más importante y su principal responsabilidad en Haití y abre la puerta a mejorar las relaciones con República Dominicana, que construye un muro fronterizo al compararlos como hermanos siameses en la misma isla.
Y terminamos la información internacional contándoles que el acuerdo político alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar y su estatus, que estaba pendiente desde el Brexit, incluye, entre otros puntos, la desaparición de la verja, la libre circulación de personas sin pasaporte y, ante la desaparición de las barreras físicas, los controles del espacio Schengen que realizarán las autoridades españolas y gibraltareñas se trasladarán al puerto y al aeropuerto situados en territorio británico. La Comisión Europea ha publicado el texto jurídico que desarrolla el acuerdo político alcanzado en junio entre Bruselas, España, Reino Unido y Gibraltar, por el que se define el encaje de este territorio en las relaciones entre el bloque comunitario y Londres. El documento todavía tiene que ser aprobado por parte de los 27 parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, además del Estado británico y el gibraltareño. Una de las novedades de este acuerdo es que los controles en el puerto y el aeropuerto serán dobles, es decir, que al entrar al Peñón lo realizarán las autoridades gibraltareñas primero y después las españolas, y se harán a la inversa en el sentido contrario al entrar en campo de Gibraltar. Los ciudadanos de la Unión Europea podrán permanecer en Gibraltar 90 días por semestre y los residentes gibraltareños otros 90 días en la Unión Europea. Estos últimos podrán computar ese periodo por separado en cada país, lo que ampliaría notablemente su tiempo de estancia en Europa. Información nacional. En nuestro país, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha declarado no estar de acuerdo con el hecho de la retirada de materiales del lugar del siniestro ferroviario de Adamuz, en Córdoba, sin permiso de la autoridad judicial por parte de personal de Adif, llevado a cabo de madrugada. Esto sucede 4 días después del accidente. En su momento sucedió esto, manifestando, afirman, la importancia y trascendencia de dicha acción. Ha remarcado también que cualquier diligencia, cualquier medio de prueba que pudiera tocarse o movilizarse, debe ser con conocimiento previo de la autoridad judicial. Al respecto, ha defendido la importancia que tiene preservar la cadena de custodia, teniendo en cuenta que actúan muchas fuerzas de seguridad. Hay muchos intereses en juego de distintas compañías. De ahí, asegura, la importancia de que todo se centralice y la elevada importancia que tiene esta cadena de custodia para que no se pueda afirmar en ningún caso que se han deteriorado las pruebas o que los informes periciales que se hagan puedan estar contaminados. Y cambiamos de asunto. El Congreso vota por segunda vez la revalorización de las pensiones y otro Real Decreto Ley con el llamado escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios, entre otras medidas. Todo fue rechazado hace semanas cuando se presentó en un mismo paquete y en esta ocasión Vox y Juntos por Cataluña han vuelto a anunciar su voto en contra de la segunda parte, puesto que se oponen a la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Podemos, que también rechazó la primera propuesta, ha garantizado ahora su apoyo tras pactar con el Gobierno la regularización extraordinaria de migrantes. El decreto del escudo social se debate tras haberse abordado el primer punto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, con el apoyo unánime de los grupos. Después, un tercer punto, también se debate el decreto que contempla la revalorización de las pensiones y de otras prestaciones públicas para el año 2026 en un 2,7%. Más noticias. La campaña electoral para las elecciones de Castilla y León comienza esta medianoche y principales líderes nacionales tienen preparados ya sus actos programados con los candidatos electorales, especialmente durante los fines de semana. Estos días previos al 15 de marzo servirán para que los partidos calibren su balanza política. Por un lado, tratarán estos comicios desde una perspectiva autonómica, con los problemas particulares de la comunidad, pero siendo conscientes de que son una tercera ronda en clave nacional tras los comicios de Extremadura y Aragón. Más de 2 millones de electores están llamados a las urnas en apenas 15 días, de los que casi 82.000 lo harán por primera vez para elegir a los 82 procuradores, uno más que hace 4 años, que compondrán las próximas Cortes Autonómicas de la 12ª legislatura. Información deportiva.
Hoy en Deportes hablamos de fútbol. El Real Madrid se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones después de vencer por 2-1 al Benfica portugués y pasar la eliminatoria de playoff con un resultado global de 3-1 a favor de los blancos. El Benfica se adelantó con un tanto de Rafa Silva, pero Aurelien Tchouaméni empató rápido y Vinicius Junior logró el gol de la victoria. Y en la Europa League, el Celta de Vigo recibe esta noche a las 9 al PAOK de Salónica en la vuelta de los play-off, en un duelo en el que los gallegos quieren aprovechar la victoria lograda en la ida cuando ganaron por 1-2. Noticias autonómicas. Y hoy nos vamos hasta las Islas Canarias. Esta semana el presidente autonómico Fernando Clavijo manifestaba seguir trabajando en el decreto Canarias. Vamos a conectar con nuestro compañero Luis Martín para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Luis, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, es un decreto, como bien nos comentas, que el Ejecutivo Autonómico viene trabajando desde hace tiempo buscando la unidad y el interés general de todas las fuerzas políticas del archipiélago para sumar todos los apoyos necesarios. A los distintos encuentros que Clavijo ha llevado a cabo a lo largo de su mandato se sumaba esta semana el presidente de Primero Canarias, Óscar Hernández, una formación política nueva nacida el año pasado tras la ruptura de Nueva Canarias. En el encuentro entre ambos políticos sirvió para analizar las aportaciones que la nueva formación política presentó al presidente Clavijo. Al encuentro también asistieron el consejero de Obras Públicas Pablo Rodríguez y la vicepresidenta de Primero Canarias, Valeria Guerra, entre otras personalidades. El titular del Ejecutivo subrayó que cuando se pone el interés general de Canarias por encima de las ideologías políticas, las cosas funcionan, y recalcó que el decreto Canarias no va contra nadie, sino a favor de Canarias, y de que nuestras instituciones, manifestaba Clavijo, gobierno, cabildos y ayuntamientos, dispongan de las herramientas necesarias para dirigir su propio futuro en un contexto incierto y volátil. El presidente recordó que el documento incluye medidas para reforzar el escudo social, mejorar la redistribución de la renta, avanzar en igualdad de oportunidades, así como también afrontar el reto de la vivienda, impulsar la transición energética y dar respuesta a los efectos del cambio climático. En ese sentido, insistió en la responsabilidad institucional de dejar a los ayuntamientos, cabildos y al propio gobierno de Canarias los instrumentos necesarios para afrontar los próximos años. Y por otro lado, el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez, ha manifestado recientemente que habrá medidas para la mejora de los precios de la cesta de la compra en Canarias. Cuéntanos sobre esto, Luis. Sí, es una preocupación generalizada, como es el encarecimiento de la cesta de la compra, y por ello el vicepresidente y consejero de Economía, Industria y Comercio, Manuel Domínguez, como nos anunciabas, lleva un año trabajando con los agentes sociales y de la cadena alimentaria para definir acciones concretas para poder rebajar los costes. Estamos, decía Domínguez, viendo producto por producto qué gravámenes tienen y qué acciones se pueden tomar con cada uno de ellos. Esta definición es importante porque el 98% de los productos no tiene carga del impuesto indirecto canario, el IGID, y otros tienen distintas subvenciones al transporte, y por todo ello estamos analizando todas las posibilidades que puede influir en el precio final en el consumidor. El consejero también afirmaba que tenemos otros factores como es el del transporte, muy caro para la industria y que influye
influyen en el encarecimiento de los productos. Por todo ello, Domínguez manifestaba que tenemos que actualizar los costes tipo para poder mejorar el precio de los productos en las islas. Terminaba el vicepresidente comprometiéndose en analizar la disponibilidad del suelo en zonas portuarias por parte del Gobierno de Canarias para cedérselo a las zonas francas y que a su vez se lo ofrezcan a futuros inversores. Y hoy terminamos despidiéndonos de Armando Alfonso, histórico director de la Sinfónica de Tenerife, quien nos ha dejado con 95 años. Compositor, investigador y profesor en el Conservatorio de Música de varias generaciones. Fue figura clave en el desarrollo de la música clásica en Canarias. Descanse en paz. Y nada más, es todo por esta primera semana de Cuaresma, con el deseo de que sean felices aceptando todo lo que Dios nos ofrece. Hasta el próximo día. Muchas gracias, Luis, como siempre, y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Les contamos que esta tarde vamos a seguir con cielos despejados y sin precipitaciones. La calima, sin embargo, seguirá presente sobre todo en el noroeste peninsular y en Canarias. Allí, además, en el archipiélago, seguirá soplando el viento con fuerza. Tendremos oleaje en la costa gallega, en la costa cantábrica y en Canarias, con olas que podrían alcanzar entre los 3 y los 4 metros de altura. Las temperaturas se van a mantener como hasta ahora. Y mañana viernes vamos a amanecer con nieblas matutinas en el cuadrante suroeste, así como en puntos del norte, nordeste, también en la vertiente mediterránea peninsular y en Baleares. Durante la jornada de mañana aumentará poco a poco la nubosidad en gran parte del país, con precipitaciones principalmente en el noroeste de la península. La calima va a seguir presente y el viento soplará con bastante fuerza en Canarias, donde también tendremos mar alterada, además de en las costas gallega y cantábrica. Las temperaturas mañana viernes van a seguir sin variar. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Natalia Otero de Bustos, y en los micrófonos Rocío García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.